Si bien es importante nosotros tener un criterio de clasificación, nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial para poder diferir cuándo es un dolor torácico de origen cardíaco isquémico, cuándo es un dolor torácico de origen cardíaco no isquémico y qué otras patologías pueden amenazar la vida del paciente que no sean de origen cardiovascular, pero debemos de realizar un diagnóstico temprano para poder realizar su tratamiento de forma eficaz y para disminuir la mortalidad en el paciente. Y definitivamente hay otras patologías en el tórax que pueden causar un dolor torácico que no amenacen la vida, pero necesitamos realizar su debida clasificación. Dentro de las situaciones cardíacas isquémicas que me puede generar un dolor torácico, tenemos la angina estable, tenemos la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Que dicho patologías ya vamos a realizar cuál es su abordaje, su tratamiento, pero recuerde que esta charla es enfática en síndrome coronario agudo con elevación del ST. Como personal de salud, también debo de conocer qué situaciones cardiovasculares de origen no isquémico pueden inmediatamente comprometer la vida del paciente. Una disección aórtica, el paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva o falla cardíaca que me llegue en un shock de tipo cardiogénico al servicio de urgencia me puede generar un dolor torácico, un taponamiento cardíaco. Recuerde que el taponamiento cardíaco no solamente se presenta de origen por trauma, hay ciertas circunstancias, patologías que me pueden generar un taponamiento cardíaco y un paciente con miocarditis me puede generar también un origen cardíaco. Diagnóstico diferencial, debo realizar una historia clínica, una semiología y caracterizar la causa del dolor y realizando una anamnesis adecuada para poder realizar un diagnóstico, para poder descartar qué patologías también amenazan la vida que no sean de origen cardiovascular. Tromboembolismo pulmonar, en estos casos tenemos a aquella población eh, donde me puede llegar el paciente al servicio de urgencias, que haya tenido viajes prolongados, mujeres en embarazo, mujeres con el consumo de anticonceptivos orales, en el paciente postrado, el paciente con una patología neoplásica, y pacientes con eventos quirúrgicos recientes son altamente de alta probabilidad de realizar un tromboembolismo pulmonar. El paciente con un neumotórax es el paciente que llega con disnea, me puede llegar con emitoras abombado, un emitoras más grande que el otro, me puede llegar si yo hago a la palpación, efisema subcutáneo, y si dependiendo de qué tanto de aire se encuentra en el espacio pleural, ya puedo ver complicaciones como desvío de la tráquea hacia el lado no afectado, desvío de la tráquea, y situaciones que puede llegar a un compromiso cardiovascular donde me puede llegar a afectar la parte hemodinámica y debo realizar un tratamiento rápido. Tener en cuenta que un paciente con una clínica de un neumotórax, atención, su diagnóstico es clínico. No debo de trasladar al paciente a un servicio para toma de rayos X porque el tratamiento es inmediato en el servicio de urgencias para realizar el tratamiento, ya sea de forma temporal con una toracocentesis y el tratamiento definitivo de una toracostomía, según sea el caso, individualizar el caso. Pacientes con una hipertensión pulmonar, pacientes con pancreatitis, es aquel paciente que llega con un dolor abdominal en región epigastro, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y dolor en banda que me puede llegar a afectar y confundir con un síndrome coronario agudo. Pacientes
con un evento traumático me puede generar también un dolor torácico. Muy bien, ahora, ¿qué situaciones de patologías me puede causar un dolor torácico, pero que no puede amenazar la vida de forma inmediata, pero sí causa malestar en el paciente? Entonces tenemos las hernias, tenemos una mastalgia, tenemos un dolor torácico generado por un herpes zóster ubicado en región torácica, una costocondritis, donde, donde tenemos, debemos de realizar una semiología detallada en este paciente, eh, que llega el paciente con dolor torácico. Al momento de realizar palpación en la zona del dolor, inmediatamente el paciente va a referir dolor a la palpación. El paciente también, hay situaciones de costocondritis que me puede llegar con disnea y ser, mm, digamos, comentado por el paciente como si estuviese pasando por un infarto cardíaco. Sabemos que el tratamiento es simple, un manejo con AINES, lo trasladamos le damos salida al paciente. Aquel paciente que me llega con costocondritis, por ejemplo, que ha tenido ejercicio recientemente de alta intensidad, situaciones de estrés, pero las guías actuales están enfatizando que muchos de los pacientes que llegan con costocondritis, a pesar de que tenga un diagnóstico confirmado con la semiología de costocondritis, debo descartar un síndrome coronario. Muchas veces la costocondritis puede enmascarar un evento coronario, y cojo solamente lo más superficial. Solamente lo cojo más superficial, y como personal de salud debo de aprender a hacer una inferencia de que también esos pacientes con costocondritis pueden estar cursando con un infarto agudo de miocardio. Pacientes que lleguen con un trastorno de pánico, llega con una dificultad respiratoria, diaporético, ansioso, me llega con dificultad respiratoria y me pueden generar también con un dolor torácico, donde debo realizar el tratamiento respectivo y buscar la causa del trastorno de pánico, pues ya con su debida etiología. En consideración, la, la, para uno realizar infarto agudo de miocardio debe de haber evidencia de daño miocardio. Hay tres situaciones que yo sospecho un infarto agudo de miocardio, pero solamente de las tres que voy a mencionar, una es la confirmación de daño miocárdico. Está la clínica, está la toma de EKG con cambios en el electrocardiograma, y tenemos el alza de las troponinas. Solamente el alza de las troponinas es el único examen paraclínico que a mí me confirma un daño miocárdico, y donde yo hago inferencia inmediatamente de afectación miocárdica. Elevación de troponinas cardíacas, que son dos principalmente, las ultrasensibles y las sensibles, que siendo de mayor relevancia las ultrasensibles, porque estas se elevan a partir de la hora de inicio del dolor. Debemos tener en cuenta que cuando son superiores al percentil 99, es decir, 10 veces mayor al valor normal de laboratorio, que inmediatamente, o que estén por encima del valor normal 10 veces por el valor del laboratorio, es confirmación de infarto agudo de miocardio, y con presencia de necrosis en un contexto clínico. Recuerde, las troponinas no solamente se elevan en infarto agudo de miocardio. Debemos de conocer un diagnóstico diferencial y conocer las causas por las cuales las troponinas también pueden realizar una elevación por encima del percentil 99.